Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. Con ustedes, Vicente Tronco, del Proyecto Católico. Hoy día me da mucho gusto volver a estar con ustedes y querer compartir este tema de si Cristo dejó o no dejó una religión, si Cristo es o no es religión. Y vamos a ver que esta es una frase en cierta forma pues desventurada, porque vamos a ver que Cristo vive, realiza, practica y también deja que sus apóstoles también practiquen ya en su momento el ayuno. Ahora, religión, hay que entender que religión no son meras prácticas religiosas. A lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento vamos a ver que Dios ha querido una religión. ¿Qué es esto de religión? Religión no es otra cosa sino de volver a relacionar, religar, reunir nuevamente al hombre con Dios. Recuerden que por el pecado original el hombre se aparta de Dios. Y entonces Dios empieza a formarse su religión, porque había muchas religiones paganas, ¿no? La religión pagana en general, ¿no? Y cada pueblo con sus prácticas religiosas, de tal manera que Dios mismo va a encaminar y va a formar una religión, que es la religión primero hebrea, y luego pues, luego de la deportación a Babilonia o el post-exilio, se va formando esta idea del judaísmo. Bien, entonces, claro, Dios se forma primero una familia con Noé, luego una pequeña aldea, un clan con Abraham, luego se forma un pueblo y poco a poco vamos a ver que ellos van teniendo prácticas religiosas, tener altar, hacer sacrificios, Abraham los hace, etcétera. Luego el pueblo judío, una vez salieron de Egipto, va a darles mandamientos morales, mandamientos también religiosos, como esto de guardar el sábado, etcétera. Y así se forman sacerdotes, se forma un templo y empieza a dar preceptos para cómo debe realizarse toda la vida espiritual y religiosa del pueblo. Lo mismo va a ser Cristo. Nuestros hermanos evangélicos, por ejemplo, no echan a ver que ellos tienen prácticas religiosas. Aun cuando ellos nieguen que no son una religión, tienen prácticas religiosas, como esto, por ejemplo, de bautizar, de sumergir en el agua. Esa es una práctica religiosa. O cuando alguna vez en su vida han realizado, por ejemplo, la Cena del Señor, cuando han hecho esta representación de la Cena del Señor, ya es una práctica religiosa. Ponerse a cantar himnos religiosos son prácticas religiosas. Ellos mismos se desdicen y no se percatan del error en que han caído. Ahora, el pueblo de Israel también tiene sus prácticas religiosas. Vamos a verlo cómo es que de un principio ellos tenían sus prácticas religiosas. Vamos a verlos, a ver dónde estamos. Aquí creo que estamos. Sí, el libro de los jueces. El libro de los jueces nos dice, ahí en capítulo 20, versículo 26. Entonces todos los israelitas y todo el pueblo subieron a Betel. Allí lloraron sentados delante de Yahvé, ayunaron todo el día hasta la tarde y ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión delante de Yahvé. Lo mismo nos dice el libro de Daniel, ahí en el capítulo 9, versículo 3. Me dirigí al Señor y le imploré, y durante cierto plazo le supliqué con oraciones y ayunos. Hacía penitencias, vestido con saco y sentado en el polvo. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, allí en San Lucas leemos capítulo 18, versículo 12. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Es lo que nos decía ahí el fariseo con el publicano. Bien, ahora nosotros no estamos hablando pues de un ayuno médico dietético, ¿no? A veces que se hace dieta para una operación o en un tiempo postoperatorio o luego de una enfermedad hacer una dieta.
No estamos hablando de ese tipo de ayuno, ni tampoco del ayuno estético para estar con mejor figura, no, nada de eso. Estamos hablando de un ayuno espiritual, que es una disciplina que nos va a ayudar a tener primero un dominio sobre nuestra carne, para ir poco a poco, ir creciendo en una espiritualidad cada vez mayor. En un momento más vamos a ver lo que nos dice el Evangelio según San Marcos, pero ahora queremos compartir con ustedes eh, lo que piensan los hermanos evangélicos. Miren, vamos a ver ahí sobre lo que nuestro Señor enseñó y cómo nos critican a nosotros los católicos y por qué los hermanos evangélicos han dejado de practicar el ayuno, ¿no? Bien, ahora aquí tenemos, ¿no? Este es de la iglesia bautista reformada del pacto de gracia. Y el tema es el ayuno, ¿no? Ellos, como van a comentar, señalan que no realizan ciertamente el ayuno. Pero vamos a ver por aquí. Por aquí está, a ver, recuerdo todo esto en contexto porque sobre todo en el caso de los evangélicos, todo este asunto del ayuno casi ha desaparecido de nuestra vida e incluso del campo mismo de nuestra consideración. O sea, ya ni lo piensan siquiera. ¿Cuán a menudo y hasta qué punto hemos pensado en esto? ¿Qué lugar ocupa en nuestra visión total de la vida cristiana y de la disciplina de la vida cristiana? Me parece que el hecho es que muy pocas veces, y quizá nunca, hemos pensado en ello. Me pregunto si habremos ayunado alguna vez. Me pregunto si ni siquiera se nos ha ocurrido que deberíamos examinar el asunto del ayuno. El hecho es que no, que todo este tema parece haber desaparecido por completo de nuestra vida, de nuestro mismo pensar cristiano. No es difícil descubrir la causa de ello, y aquí se vienen contra los católicos, que ha sido obviamente la reacción contra la enseñanza católica en todas sus formas. Los católicos, ya sean de la iglesia anglicana o de la iglesia romana, ahí se refiere a nosotros los católicos, ¿no? Bueno, la iglesia anglicana son anglicanos, aunque sigan algunas creencias, algunas, ¿no? Sobre todo en las partes de las formas, los ritos, etcétera. Dice, o de cualquier otra institución. Bueno, así nos tratan, como una institución. Colocan en lugar muy prominente este aspecto del ayuno. Y el evangelicalismo no es solo algo en sí mismo y por sí mismo. También es siempre además una reacción. Y el peligro de una reacción cualquiera es siempre llegar demasiado lejos. En este caso concreto, debido a la falsa importancia que los católicos le dan al ayuno. Miren cómo nos atacan, ¿no? En este caso concreto, debido a la falsa importancia que los católicos le dan al ayuno. Miren, tendemos a ir al otro extremo y olvidarnos por completo del mismo, etcétera. Bien. Bueno, eso es lo que ellos piensan, los hermanos evangélicos. Pero vamos a ver, a la luz de las escrituras, que el ayuno pues tiene su propia finalidad y está dirigido no solamente a una cuestión exterior de dejar de ciertos días a la semana o un día a la semana. Los católicos pues lo preferimos los días viernes. Durante Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, que es ese ayuno, y el Viernes Santo. Pero sin embargo la iglesia nos ha dejado esta práctica tan hermosa para dominar nuestros instintos, sobre todo la gula, y a partir de esto tener un dominio también espiritual contra las tentaciones y el pecado. Bien, quiero compartirles con ustedes ahora del texto de San Marcos, ¿no? Para entrar aquí y hacer una profundización a la vez que seguimos profundizando
el Evangelio según San Marcos, ahora en el capítulo 2, versículo 18 al 22. Vamos por partes. Abro cita. Un día estaban ayunando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos. Algunas personas vinieron a preguntar a Jesús: los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no lo hacen los tuyos? Jesús les contestó: ¿quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hagamos un alto aquí y veamos lo que Cristo nos está enseñando, a diferencia de la interpretación de los hermanos evangélicos. Ahí tenemos. Él vive en un mundo religioso y empieza él a explicar en términos religiosos que ellos puedan entender cuándo sí, cuándo no hacer ayuno. Obvio, el esposo. Ya en el Antiguo Testamento, en Isaías, por ejemplo, ya se presenta él como el novio, el esposo, y esta esposa sería el pueblo de Israel. Y para esto también hay un libro preciosísimo que es el Cantar de los Cantares, ¿no? Que son toda esta poesía riquísima entre el novio que es Dios, la novia que es el pueblo de Israel. Y como no, pues ahí en el Apocalipsis también las bodas del Cordero, las bodas del Cordero, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí en el capítulo 19 del Apocalipsis, a partir del versículo 6, 7 en adelante, vemos esas bodas de Cristo, el Cordero de Dios, el novio. Entonces, Cristo se está identificando como Dios. Claro, ellos todavía no lo comprenden, ellos lo ven como una parábola, así como una metáfora, ¿no? ¿Quieren ustedes que los compañeros del novio ayunen? Claro, ellos pueden ayunar, pero ahorita tienen al novio, al dueño del pueblo de Israel, al dueño de la iglesia, ¿no? ¿Quieren que los compañeros del novio ayunen mientras el novio está con ellos? Mientras tengan al novio con ellos, claro que no pueden ayunar. Ahora no es momento de ayunar. ¿Quién va a ayunar? Han tenido a Cristo, ahí a Dios, la segunda persona de la Trinidad. Lo han tenido, lo han tocado. Es estar gozosos. Ahora nosotros pues lo tenemos eucarísticamente y tenemos que estar también con este gozo de disfrutarlo. Si no podemos todos los días, al menos el domingo, ¿no? No podemos faltar el domingo a dar gracias en nuestra vida y tener esta comunión, esta vida espiritual con Cristo. El versículo 20 nos dice: pero llegará el momento en que se les arrebatará el novio y entonces ayunarán. ¿No? Claro, aquí Cristo está diciendo que tienen que ayunar, ¿no? No pidamos tampoco pues que todo esté como un manual. La Biblia no es un manual, es una carta de amor. Para eso Cristo dejó esta tradición oral, estas enseñanzas a los apóstoles. Los apóstoles recibieron la tradición de Cristo y se formó esa tradición apostólica que posteriormente pues se va transmitiendo, y vamos a ver cómo es que primero Cristo, con los hechos de su vida, nos enseña a practicar el ayuno, estas prácticas religiosas que los hermanos evangélicos no lo ven, y vamos a ver cómo es que la iglesia poco a poco los va practicando. A ver, vamos para allá. Aquí tenemos una de estas prácticas que Cristo mismo lo hacía allá en el desierto cuando partió, después que se bautizó, hizo esta práctica religiosa, pasó a este combate espiritual y lo hizo con el ayuno. Miren qué es cómo nos dice el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2. El Espíritu Santo, el Espíritu condujo a Jesús al desierto
para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días, miren, no un día, 40 días sin comer, ayuno, 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, un caso, ¿no? Y vamos a ver cómo es que Cristo, también, de otra forma, también nos va a enseñar a hacer el ayuno ahora para el combate espiritual. También, miren lo que nos dice aquí Jesús. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 16-18. Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste como los que dan espectáculo y aparentan palidez para que todos noten sus ayunos. Esto hacían pues los fariseos, ¿no? Se lo digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará, te premiará. Bueno, a veces, por ejemplo, esto de hacerlo así en reserva, en secreto, a veces como que uno no lo puede evitar. En casa uno no puede evitar pues decir, oye, ¿sabes qué? Estoy en ayuno, porque a la esposa, a los hijos, pues uno tiene que comunicarles, no prepares para mí hoy día comida, porque pues se va a hacer ayuno, ¿no? Y a veces cuando es viernes y en el trabajo o los amigos lo invitan a uno a una reunión, una fiesta donde se va a comer, es inevitable pues eh, que uno se tiene que negar, ¿no? Y a veces a uno le preguntan, ¿no? Y de una forma sana hay que decir, pues no, estoy en ayuno, ¿no? Es un ayuno religioso, porque de esta forma uno también ayuda a evangelizar. Bien, pero hay un testimonio importantísimo que Jesús nos dejó a través de los apóstoles en su tradición, y que luego ellos escribieron. Es aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 21. ¿No? Aprendamos este versículo, Mateo 17, versículo 21. Cuando era que un hombre había llegado con su hijo y les pidió a los apóstoles para que lo exorcizaran al hijo y expulsaran al demonio que lo tenía pues poseído, y no habían podido. Entonces lo llevan a Jesús, y Jesús le dice pues, incrédulos, ¿hasta cuándo tendré que soportarles? Y Jesús va a decir, esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Repito, esta clase de demonios solo se puede expulsar con la oración y el ayuno. Subrayo, y el ayuno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El ayuno. Mire, Cristo nos está diciendo, ayunemos para el combate espiritual. Ayudemos para el combate espiritual. Bien, si todavía no se ha comprendido que el ayuno es necesario para nuestra vida, para liberarnos de las tentaciones, para combatir el mundo, la carne, las acechanzas del demonio, si creen que porque es una práctica religiosa, pues están equivocados. Están equivocados quienes enseñan que Cristo no dejó una religión. Ahora, Cristo no es una religión. Cristo es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Y nuestro encuentro con Cristo es a través de las enseñanzas religiosas que Él nos transmitió. Porque lo primero que Cristo nos va a enseñar es a relacionarnos con el Padre. Nos deja una oración, nos enseñan oraciones que son actos religiosos. Padre nuestro que estás en el cielo. Empieza a enseñarnos que Dios es Padre. Hágase tu voluntad, etcétera, a perdonar. Bien, la religión nos trae todas estas enseñanzas de amor, de vínculo con Dios y con el prójimo. Nos enseña a amar.
Eh, también quiero mostrarles que la Iglesia Apostólica seguía la práctica de hacer ayuno, y habían varios momentos en que lo hacían. Vamos allá, miren cómo es que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos muestra que la Iglesia Apostólica ayunaba para diferentes actos eclesiales. Por ejemplo, cuando iban a ordenar a algún apóstol, algún obispo, ¿no? Miren lo que nos dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el culto del Señor, o sea, culto se refiere a cuestión religiosa, lo hacían el culto, ahí recordemos en la carta a la iglesia de Roma que Pablo le da, que el culto, los ritos, etcétera, Dios se los había encargado al pueblo de Israel. Y ahora vemos a la iglesia realizando el culto del Señor. Y ayunaban. El Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos, ¿no? El apostolado, envíenlos a realizar la misión para lo que los he llamado. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Ayunaban. Ellos ayunaban. Miren, y nada más ni nada menos que en el culto del Señor, en la práctica religiosa. También Hechos, capítulo 14, versículo 23, nos dice: en cada iglesia designaban presbíteros y después de orar y ayunar, los encomendaban al Señor en quien habían creído. Fe, la fe. O sea, porque no dicen que Cristo solamente es religión, perdón, que Cristo solamente después es relación, fe, nada más tener fe y no tener actos religiosos. La misma palabra de Dios los refuta. Es triste y lamentable cómo es que nuestros hermanos evangélicos no han podido notar esto. Y aquí está en la Biblia. Ahora, ciertamente no nos podemos quedar solamente en ritos, ¿no? En ayunos, sin una finalidad espiritual, una finalidad que nos lleve a hacer crecer nuestro corazón, a elevarnos a Dios, a practicar la generosidad, la bondad con el prójimo. Miren cómo tan bonito como el Nuevo Testamento nos ha enseñado que tenemos que realizar también sacrificios espirituales. No solamente este sacrificio de dejar de comer, no, tenemos que pasar de la comida a un sacrificio espiritual que sea agradable a Dios. Y San Pedro nos enseña esto en su primera carta, en capítulo 2, versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, así como Cristo, que es la piedra angular, nosotros también somos piedras vivas. Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funde la iglesia. También ustedes, como piedras vivas, edifíquense y pasen a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes. En la iglesia de Cristo hay sacerdotes comunes como los laicos y sacerdotes ministeriales como pues los ordenados ministros para tal efecto. Sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús en la liturgia, en la misa, ¿no? Bien, también la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 16, nos va a dar una mejor claridad de estos sacrificios espirituales. No se olviden de compartir y de hacer el bien, pues tales sacrificios son los que agradan a Dios, ¿no? Pedro nos decía: ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios. Y aquí la carta a los Hebreos nos dice: pues compartan, hagan el bien, obras de misericordia, que sean agradables sacrificios a Dios. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Bien, entonces, hermanos, Cristo dejó una religión con prácticas religiosas.
Y estas prácticas religiosas no solamente son actos físicos sin ningún sentido espiritual, no. Están puestos por Dios, dejados y enseñados por Cristo, practicados por Cristo, para hacer este combate espiritual contra el demonio, contra la carne y también contra las malas inclinaciones del mundo, pero también para llevarnos a ser generosos. Lo que dejamos de comer, esos gastos por alimentos, etcétera, pueden servir para dar limosna al que más necesita. La limosna es otra práctica religiosa, pero eso ya lo veremos en otra ocasión. Entonces, hermano católico, hermano cristiano, no te dejes engañar por estas falsas doctrinas que nos dicen que Cristo no dejó una religión. Cristo dejó una religión. Que el Señor los bendiga y será hasta otra oportunidad.